Francisco? Le saluda Eduardo Mendoza Estrada. Quiero hacer una consulta más que nada, y es cómo ve el tema, la situación política del Ecuador. Es compleja, y de aquí a mayo la cosa se va a complicar un poco más. Quisiéramos saber, porque el tema económico no está dando como tal, y el tema político también está un poco caldeado con el tema de los alcaldes. Me parece más que nada el alcalde de Quito, el prefecto de la provincia de Manabí, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve la situación? Hagamos un análisis rápido y pronto respecto del tema para pasarle directamente a los siguientes panelistas. Bueno, Eduardo, muy buenas tardes. Gracias a ustedes y a todos sus radioescuchas y personas que los ven en redes sociales de I99. Sí, el panorama no es tan fácil. Es un triunfo definitivamente de más de 1 millón de votos, pero hay una oposición que se ha manifestado de manera contundente en cuanto a no voy a dejarlo gobernar. El tema económico es un tema de reciclaje. El presidente Noboa durante un año y medio trabajó lo más lo más que se pudo, pero obviamente hay problemas que se han ido reciclando en el tiempo. Y ahora pues lo que él tiene que hacer es, y lo que yo le he oído es fortalecer la legitimidad, es decir, la legitimidad, ya no solamente la aceptación social del voto, sino la aceptación social por una legitimidad que tenga legalidad jurídica. Ya creo que el tiempo, no digo que se terminen, el que ha funcionado muy bien, el tema de los TikTok, de las redes sociales, que le funcionan a Trump y que le funcionan a Milei también, pero sí hay que llenar una comunicación más consistente, ¿no? Una comunicación que se note eficiencia de ejecución. Si bien ha habido eficiencia en algunos puntos, pues la comunicación a veces no ha sido tan consistente y yo creo que ese va a ser un desafío de este nuevo mandato del presidente Noboa. ¿Cómo está, Francisco? Le saluda Alberto Quintana. Y justamente, no es que tiene que ir concatenado el asunto, ¿no? Ir y sin perder tiempo, porque aquí no se puede perder tiempo atendiendo las diversas dinámicas, ¿no? Viendo, por ejemplo, de qué forma se termina de consolidar ese bloque legislativo oficialista, ¿no? El bloque de ADN para estar a punto a partir del 14 de mayo que se inicia el nuevo periodo legislativo, por un lado, pero por otro lado se ve un presidente activo, ¿no? Está saliendo ya esta tarde noche, primero para estar en el Vaticano y luego para tener este periplo internacional y consolidar relaciones. Un poquito por ahí va el asunto, ¿no? No detenerse absolutamente y ir pisando el acelerador sin pérdida de tiempo. Claro, mire, la experiencia en América Latina nos muestra lo siguiente, que los gobiernos en América Latina que tienen crisis, que en su mayoría los hemos visto, cuando un presidente toma un gobierno, un país en crisis, tiene que combinar tres elementos, ¿no? Primero tiene que haber una claridad en el rumbo. Ya no se puede ir caminando políticamente y caminando desde la tecnocracia o desde la burocracia sin rumbo. Tiene que haber una claridad. A eso yo me refería cuando hablábamos de que tiene que ganar una aceptación social del poder. ¿Sí? La claridad en el rumbo tiene que estar ahí. Y para que haya una claridad en el rumbo, tiene que haber también una consistencia en la comunicación. Creo que el recambio del presidente Noboa va a ir por que la comunicación ahora tenga más consistencia en cuanto a la eficiencia de ejecución. Esto que parece un poco redundante, es muy importante porque tenemos a una oposición, hay una oposición que va a estar torpedeando cada paso del presidente. Y si no hay una claridad, no hay una consistencia y no hay una eficiencia en lo poco que se hace o en lo mucho que se haga,
no va a haber éxito en el mandato, Correcto. porque la Asamblea se está armando. Y hay solamente dos casos específicos. Cuando Sebastián Piñera perdió el control político, cuando su gobierno cuando su gobierno respondió tarde y en forma errática al estallido social del año 2019. Ahí Piñera comenzó a caerse. Es diferente a lo que pasó en El Salvador cuando Nayib Bukele consolidó la gobernabilidad enfrentando con firmeza el crimen organizado. Por eso es que yo sí doy un voto de, de apoyo, digámoslo así, al tema del llamado a la constituyente, que muchos dirán, bueno, ¿por qué no se reforma la constitución vía asamblea? Porque claro, imagínese usted cada artículo que se pelee en la asamblea, cada artículo que ha sido nefasto en alguna de las situaciones del país, que se pelee cada artículo y peleamos un artículo una semana y luego retrocedemos. Entonces yo creo que es importante este llamado a la constituyente para que haya definitivamente una claridad en el rumbo. Claro, y usted ha mencionado esas experiencias en el concierto internacional del presidente Sebastián Piñera en Chile, y aquí más reciente, hablando del canibalismo político, de esto que nos destroza como sociedad y como país, tenemos el caso del presidente Lasso, ¿no? Que precisamente el martes la Fiscalía General del Estado solicitaba, ¿no?, el archivo de esa investigación por presunto peculado en el denominado caso Flopet, porque sostiene el Ministerio Público que no existen los elementos suficientes que permitan establecer la existencia del delito de peculado en dicho caso. Y eso fue lo que generó que la Corte Constitucional tenga un pronunciamiento y que los buitres en la Asamblea Nacional Legislativa tiraran abajo un gobierno democrático. Y digo esto, nos guste o no nos guste el señor Lasso, simplemente eso es lo que pasó, ¿no? Aquí, quienes no recibieron por ahí la prebenda, los dueños de dos partidos políticos, pues justamente se afilaron los dientes, las garras y acabaron con un gobierno democrático. Un poco, creo que por ahí va su línea de pensamiento en esto que significa este tipo de temas, ¿no? Claro, claro, la claridad en el rumbo y la consistencia en la comunicación. Mire, lo que le voy a decir es un poco triste, pero responde a la estadística. Nosotros todavía no tenemos 200 años de vida, de vida republicana. Recién tenemos 195 años de vida republicana, nos faltan 5 para tener 200. Y en ese tiempo de vida republicana, que es muy poco en comparación con los demás países del orbe, muy poco, hemos tenido 38 golpes de Estado. Sin contar el golpe de Estado a Maguad, que lo califica la historia como una transición institucional, y sin contar tampoco el golpe de Estado que le dieron a Abdalá Bucaram, que también se lo considera como una transición constitucional. Estamos hablando de 40 golpes de Estado en menos de 200 años de vida republicana. Solo desde que llegó Roldós al poder, ahora hablemos de lo moderno, ha habido un asesinato, hemos tenido 21 vicepresidentes. Ya, si no hay una claridad en el rumbo y una consistencia en la comunicación y una eficiencia en la ejecución, como decía Max Weber, definitivamente usted los calificó como gallinazos. Me parece bien, los gallinazos políticos van a estar listos para caer y desbaratar el orden democrático como lo han venido haciendo. Así es. Ya se manifestó la fiscalía. Usted mismo dijo, pero ¿quién perdió? Perdió el país. El país. Por eso, así no se hace democracia definitivamente. Permítame, Leonidas Castro continúa con la entrevista. Sí, gracias Alberto. Justamente quería consultarle un poco sobre este tema de la constituyente que tiene de propuesta por parte del gobierno nacional. Se señala también que los tiempos podrían pasarle factura a no conseguir ese objetivo que quiere el presidente Daniel Noboa de reformar esta constitución, algunos temas que son muchas garantías. Está el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una posible eliminación, el Consejo de la Judicatura, es otro de los temas también que se plantea poder eliminarlo, quitarle estas bases que para muchos solamente se los puede hacer a través de una constituyente, para otros creen que vía reforma parcial puede ser la manejada por la Asamblea.
pero podría pasarle factura al presidente llevar adelante una asamblea constituyente por los tiempos, por cuánto se demora, y podría de pronto no ser tanto el objetivo que quiere él conseguir, y más bien pueda revertirse en de pronto hasta la forma, la tendencia que se conforme la nueva constituyente, si es que se llega a dar. Bueno, en un país tan débil, con estructuras democráticas tan débil, con instituciones democráticas tan débil, el tiempo siempre es un enemigo. Siempre es un enemigo, como usted, Leonidas, lo dice. Pero también es un enemigo el coger un país 4 años, porque eso es lo que queremos. Lo que queremos es que el que haya ganado tenga un país 4 años, que podamos tener 4 años de estabilidad. Y no le sigo diciendo cuántos vicepresidentes hemos tenido en los últimos 4 años. Entonces, y obviamente 2 presidentes en los 4 años. Entonces, si queremos estabilidad democrática, porque a partir de la estabilidad democrática vienen los demás arteriscos, los demás ítems, si queremos eso, yo creo que el presidente, claro, hay un riesgo latente, como usted lo dice, pero también es importante que se tome el toro por los cuernos, porque esas reformas parciales en la Constitución que ya van a salir a decir, ¿para qué gastamos dinero? Reformas parciales se puede hacer desde la Asamblea, pero pongámonos la mano en el corazón. Una asamblea que ha tenido con la que hemos tenido la experiencia de poco eficiencia, y una asamblea que ya sabemos quiénes son los que van a torpedear todas las ideas que sean de progreso y de avance, definitivamente en el primer artículo nos quedaremos 2 meses, y ahí sí, y en el tercero 3 meses, y ahí sí nos va a afectar el tiempo. Es una jugada que tiene que ser rápida, porque el tiempo de la fiesta electoral se agota. Por eso es que yo le comentaba que es muy importante la comunicación, la claridad del rumbo, que el presidente el 24 de mayo nos diga, este es el rumbo, la constituyente va, ¿con qué límites? Porque unos dicen que, escuché y leí por ahí que unos decían que la constituyente no iba a tener poderes totales, porque la asamblea sí iba a funcionar, otros que sí iba a tener poderes totales. Entonces, eso es claridad de rumbo. Y cuando se propone una constituyente, como usted lo acaba de decir, ¿desaparece las CPCS o no? ¿Y qué cosas en esa claridad de rumbo va a imponerse y a ponerse? Porque esa claridad es la que le va a dar fuerza al presidente. Y esa claridad va amarrada en eslabón con una consistente comunicación. Ya no solamente la comunicación de redes sociales, de TikTok, que funciona en esta época, en este siglo XXI, funciona, repito, le ha funcionado a Trump, le ha funcionado a Milei, pero ya tiene que haber también otro tipo de comunicación, un vocero más consistente que hable y explaye un poco más los temas, y eso va a dar también, y eso que también dé eficiencia en la ejecución. Es decir, si han habido algunas obras que se hicieron, que se plantearon desde el Ejecutivo, tienen que ser eficientes en la ejecución y comunicarse. Francisco, y esa comunicación que debe llevar adelante el gobierno también será fundamental para contrarrestar también aquellos ataques de la oposición. Recordemos que estos tiempos van a ser difíciles. Hay varios frentes abiertos, el tema de la inseguridad, el tema de la falta de empleo, el tema de las condiciones económicas que vive el país. Serán también una especie de barreras que podría encontrar el presidente y llevar adelante su proyecto en medio de las críticas y la oposición que es fuerte a propósito de un país dividido y polarizado. Sí, yo veo que en el año y medio que el presidente Noboa estuvo en el poder, y que terminará el 24 de mayo, con todas esas crisis, lo hemos visto como no ha perdido el, el favor popular. Estamos hablando de que se nos fue la luz en uno de los apagones de luz más grandes que ha tenido el país, y él pudo de una u otra manera comunicar y decir, pasó esto por esta situación. El tema de la delincuencia que ha explotado, sicariatos, inseguridades, obviamente el pueblo entiende que es algo heredado, pero también el pueblo entiende que estas cosas heredadas tienen que tener ahora sí ejecución.
tengo entendido que el viaje a Arabia Saudita con ciertas personas del gabinete, que yo creo que las personas que se van con él en el viaje, esas van a ser confirmadas. Yo creo que ese viaje a Arabia Saudita tiene que ver mucho con esta eficiencia en la ejecución, porque lo que sí el pueblo ecuatoriano le ha depositado el voto, lo que sí ese 1.035.000 adultos mayores de 65 años le depositaron el voto, en el caso de los ancianos yo creo que es por el tema de seguridad, por el tema de no regresar a un modelo caduco, que fue el modelo caduco del socialismo del siglo XXI. Entonces él va a tener que comenzar a dar respuestas rápidas, rápidas porque ahora ya no habrá el tema de que hay un año y medio y no hay más. Y yo entiendo y yo creo que él tendrá que cambiar también el modelo de ejecución. Uno es un modelo de ejecución para un año y medio, que tenía que aguantar y soportar el tema y se le venía la reelección y tenía que controlar eso. Otra cosa es ya entender que vamos a tener 4 años, porque también la oposición y esa oposición antidemocrática también, no seamos Muy bien, ingenuos, Francisco. también se está armando para sus trapacías. Francisco, va a seguir con la entrevista Pablo Rizzo, que tiene más inquietudes. Doctor, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Tomando como ejemplo Perú en tema de gobernabilidad, ¿no? ¿Cómo puede hacer el Ecuador para tratar de emular una cartera que allá se llama proinversión, ¿no? Que está un poco alejada del tema político, que es súper inestable, pero que da mucha estabilidad en tema económico? Y ellos son los articuladores de todas las alianzas públicas y privadas. ¿Será que en una constituyente pudiéramos blindar algún tipo de entidad que trascienda en el tiempo y que no dependa del gobernante de turno? ¿Qué opina? Mire, sé que la ministra está viajando o ya viajó a Washington a reunirse o con algunos organismos internacionales. Pero lo que usted ha dicho, que ya es un tema de ejecución yo diría así, de ejecución de alta data o de gran data, eh, tiene que hacerse si es que él quiere permanecer en el tiempo. Porque medidas populistas, las medidas populistas son medidas parches. No hablo de marketing populista. El marketing populista, yo siempre cuando oigo de marketing populista me acuerdo del bailecito de Donald Trump. Una cosa es el marketing populista, otras son medidas económicas populistas. Las medidas económicas populistas no perseveran en el tiempo. Gustan al principio, pero luego se caen. Entonces, yo sí creo que la nueva constituyente debe blindar el tema económico, blindarlo de tal manera de que no lo toque ni el poder ejecutivo, ni tampoco ningún poder del Estado, ni el poder legislativo, porque lastimosamente uno de los problemas que tienen las personas que producen, los empresarios, es que su producción está siempre ligada al tema político. Entonces, algunos de ellos tienen que ingresar a la política para poder consolidarse. Mira, Pedro Castillo, tú decías, hablabas del Perú, con una sorpresa, con una victoria sorpresiva, con una victoria populista, gigantesca. Es el más claro ejemplo del incapaz que llegó del mandato popular a una gobernabilidad estructural y nunca le funcionó, porque carecía de equipo, coalición, claridad, en contraste con Nayib Bukele. Yo por eso digo que en este nuevo modelo de gobierno, incluso los ministros tienen que tener otras características que separen un poco el poder popular de gobernabilidad que lo lleva a una fortaleza estructural de equipo, de coalición y de claridad. Y cuando hablo de coalición, no todo empresario, porque no votó por mí, es mal empresario. Tendrá que hablarse y sentarse con él. No todo profesional que no estuvo conmigo habrá que sentarse, porque es un proyecto de país. Lo que hay que entender es que hay que ponerle las bases para los 4 años
porque si no nos va a pasar, caso de ejemplo, Pedro Castillo, que yo creo, y estoy seguro que no es el caso, es otra cosa porque él viene, porque el presidente Noboa viene de esa estructura empresarial, pero también esa estructura empresarial tiene que entenderse que también es una estructura que tiene que ser burocrática, ¿no? Y cuando hablo de burocrática, hablo de lo mejor de la burocracia, que gente que conoce la estructura, el sistema y que trabaja en equipo. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. Entonces, ¿cómo consolidar la gobernabilidad? ¿Qué características debería tener el gobierno o el presidente? Usted ha mencionado dos ejemplos claros, ¿no? Que Bukele se apuntaló en su momento con el tema de la seguridad y a Piñera se le fue de las manos. Mencionaba también al expresidente Castillo, que tuvo la excelente idea de intentar hacer un golpe de Estado, pero de hecho él fue engañado, ¿no? Por la propia milicia peruana y bueno, hoy en día está preso. ¿Qué debería hacer el gobierno actual como para consolidar su gobernabilidad? Mire, su pregunta me lleva a un filósofo liberal conservador que se llama Edmundo Burke. Él advertía y decía que las transformaciones duraderas no se construyen con entusiasmo. El entusiasmo se acaba el día que se acaban las elecciones. Entonces, este entusiasmo electoral, cuidado, ya se acabó cuando se acabó la elección. Ahora se construyen, dice Burke, con paciencia estructural. La tarea de Noboa entonces es iniciar esta transición de su anterior gobierno, que fue un gobierno que venía de un gobierno caído, o sea, una reestructuración institucional media extraña que lo contemplaba la Constitución, salir de la emocionalidad a la racionalidad estatal. ¿Qué implica la racionalidad estatal? Es institucionalizar el equipo, convertir el entorno de campaña, que ya se acabó, ahora en cuadros técnicos permanentes. No podemos seguir con el mismo cuadro de campaña y olvidarnos de los cuadros técnicos permanentes porque esos son los que van a hacer sostener sostener el gobierno. Hay que reformar, sí, se viene la constituyente, hay que reformar, hay que también reformar lo que se puede reformar, pero sin sobrepolitizarlo. Y sobrepolitizarlo, digo, no llevarlo todo a la política, sino llevarlo, como usted mismo decía en la pregunta, llevarlo a la parte, en la primera pregunta, llevarlo a la parte que tiene que ver con la producción y con el avance, no con la sobrepolitización, politización, ¿no? Es decir, aplicar cambios necesarios, que la constituyente venga y hable de seguridad, de justicia y de salud. Son tres temas que si él los comienza a trabajar, comienza el tema a salirse ya de un discurso de mera campaña a volverse en un discurso institucional, ¿no? Porque realmente estos tres casos son los que, la falta de seguridad, la falta de justicia y la falta de salud son los errores que nos han desinstitucionalizado, ¿no? Y pactar sin negociar principios. O sea, si hay que pactar, la política es pacto, pero sin negociar principios, sin sobrepolitizar los pactos o los no pactos, porque a veces exageramos esa sobrepolitización. Es decir, construir una gobernabilidad legislativa. Yo sé que el presidente Noboa quiere llegar a los 74 votos, pero los acuerdos tienen que ser estratégicos, porque si no, esos 74 votos se van con el calor de las sábanas. Los tendrá los 74 y mañana tendrá, porque si no hay acuerdos estratégicos, solo se vuelven acuerdos clientelares, acuerdos de reparto. Entonces tiene que haber un acuerdo estratégico de país. Y comunicar, y lo último es comunicar desde el Estado. O sea, comienza a comunicar desde el Estado los temas técnicos, los temas legislativos, y ya no solamente el marketing, no solamente digo elimine el marketing, sino deje de comunicar solamente desde el marketing y comience a transformar el storytelling en campañas de relato institucional. Es decir, el storytelling está bien, yo comunico qué hago hoy, cómo esto está bien, pero también campañas de relato institucional porque eso lo va a fortalecer. Muchas gracias, doctor. Agradecerle a Francisco Palomeque. Un abrazo, doctor. Muchas gracias y gracias a todas sus radioescuchas, ¿no? Un fuerte abrazo. Así es. Así es, y la verdad, muy interesante lo que se mencionó. Sobre todo nos queda la parte de que mencionó